¿cuál es el objetivo de la Ley 4/2022? Para responder a ello, se debe tener en cuenta que son numerosas las causas que pueden situar a una persona en situación de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo, y no únicamente se basan en circunstancias económicas. Así, en la resolución del Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2012, se destaca que el concepto de consumidor vulnerable es amplio y se basa tanto en una noción de vulnerabilidad endógena como en una vulnerabilidad de entorno. Dicho esto, estaríamos ante un supuesto de vulnerabilidad endógena cuando nos referimos a la presencia de un grupo heterogéneo compuesto por personas consideradas vulnerables de forma permanente por razón de su discapacidad, su edad e incluso su género. Por otro lado, nos encontramos ante una vulnerabilidad de entorno por encontrarse el consumidor en un estado de impotencia temporal procedente de una brecha entre su estado y sus características individuales, por una parte, y su entorno externo, por otra parte, teniendo en cuenta criterios como la educación, la situación social y financiera o el acceso a Internet. Se debe asimismo destacar que dicha resolución también contempla la posibilidad de que todos los consumidores en algún momento de su vida puedan volverse vulnerables, ya sea por sus interacciones con el mercado o porque se presenten dificultades para acceder a la información. En relación con esto, y respondiendo a la cuestión inicial, se debe decir que en España se ha promulgado la Ley 4/2022 de 25 de febrero de protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esta ley pretende garantizar la accesibilidad de la información e incluir los sesgos de género y discapacidad en la protección de los consumidores. Es decir, se quiere poner en práctica la igualdad de oportunidades para la accesibilidad universal y para proteger a ese índice del 39% del total de la población española que actualmente sufren una situación de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo. A continuación, vamos a ver cuáles son las novedades más destacables que trae la Ley 4/2022 del 25 de febrero, que regula la protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Los puntos clave de esta ley son los siguientes. En primer lugar, la creación del concepto de consumidor vulnerable para asegurar relaciones de consumo igualitarias, accesibles, transparentes y seguras. Además, en ella se incluyen a personas menores, mayores, a personas con bajo nivel educativo de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial e incluso a personas que viven en zonas rurales. En ella se establecen medidas para garantizar que estos usuarios tomen decisiones acordes a sus intereses. Entre otras, las empresas deberán prestar apoyo para asegurar la comprensión de los contratos que suscriban con consumidores vulnerables. Incluye también medidas para que las personas más vulnerables, en especial las de mayor edad, puedan acceder a servicios financieros y bancarios. A continuación, vamos a ver con un poco más de detalle algunas de las medidas ya adoptadas para proteger a los consumidores vulnerables. Pero antes que nada, es necesario dar un concepto legal de consumidor vulnerable. Este término abarca todas aquellas situaciones en las que haya personas físicas que, en respecto de relaciones concretas de consumo, sufren una desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales, lo que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en situaciones de igualdad. Una de las primeras medidas ya adoptadas es la aprobación del desarrollo reglamentario del etiquetado en alfabeto braille, para garantizar el acceso a bienes y productos de consumo de especial relevancia para personas ciegas y con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual pueden ver impedido el acceso a la información que incorporan las etiquetas de los productos de uso cotidiano. La norma pretende garantizar la accesibilidad en etiquetado para personas con discapacidad visual mediante el desarrollo reglamentario del etiquetado en braille, para lo que se concede el plazo de 1 año. Otra medida es la ampliación del tamaño de la letra en los contratos para que resulte más accesible a colectivos vulnerables. Se modifica el artículo 80 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en cuanto a los requisitos de accesibilidad y la legibilidad de las cláusulas no negociadas individualmente, al entender que, en ningún caso se entenderán cumplidas estos requisitos si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior a los 2,5 milímetros, el espacio entre líneas fuese inferior a los 1,15 milímetros o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura. También se incluyen medidas destinadas a evitar situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables como menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización. Estos colectivos están expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información. Para ello se van a adoptar medidas especiales de apoyo o asistencia para garantizar que todas las decisiones de consumo se toman acorde con sus intereses.
Se pretende asegurar la atención personalizada a los servicios de pago para aquellas personas de mayor edad y para aquellos colectivos a los que el acceso a través de nuevas tecnologías les supone motivo de exclusión financiera. Se persigue que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales. La digitalización también está planteando grandes dificultades a las personas de edad avanzada en ámbitos como la relación con las administraciones públicas, citas sanitarias, reserva de vuelos o relación con compañías eléctricas y de telecomunicaciones. En concreto, en el ámbito financiero, el Banco de España, en coordinación con representantes del sector de entidades de crédito, adoptará medidas para favorecer su inclusión. Uno de los problemas más habituales a los que se enfrentan las personas de edad avanzada es verse la necesidad de utilizar en ciertas ocasiones aplicaciones y cajeros con los que no están familiarizados, las largas colas en las sucursales y tener que ceñirse a horarios estrechos. De entre las medidas más relevantes que pretenden tomar los bancos está la modificación de los horarios de atención a los clientes en caja. Dichos horarios se ampliarán para facilitar las gestiones. Es más, alguna entidad ya ha comenzado a extender el servicio de atención en ventanilla hasta las 2 de la tarde, en lugar del horario habitual que venía siendo de 8:30 a 11 de la mañana. También se busca priorizar la atención a mayores, en momentos de alta afluencia de clientes. Para ello, surgen medidas como la creación de puestos de empleo especializados en la atención a clientes senior y la creación de departamentos que hagan seguimiento de sus necesidades. Del mismo modo, se pretende ofrecer a estos consumidores vulnerables una atención telefónica preferente, ya sea poniendo a su disposición un gestor personal o habilitando algún sistema que dé prioridad a sus llamadas. Volviendo a las dificultades que supone en el campo de lo digital, los bancos optarán por transformar cajeros, aplicaciones y webs a versiones con un lenguaje y una visualización más sencillos para las personas mayores. Además, se organizarán talleres y seminarios para mejorar la formación digital de los mayores, tratando de advertirles también contra los fraudes a los que pueden enfrentarse. Finalmente, se busca que el cierre de las oficinas bancarias, que en algunas provincias ha supuesto el incremento de la marginación ya existente en el medio rural, no suponga el cierre de sus cajeros automáticos externos. A modo de conclusión, estamos ante un impulso prometedor a la protección de los derechos de los consumidores vulnerables. Debe valorarse favorablemente que esta nueva ley dé pie a la creación y adopción de nuevas medidas de protección de los consumidores frente a situaciones de vulnerabilidad. Eso sí, hace falta que muchas medidas e iniciativas se lleven realmente a la práctica, y eso es algo que solo el tiempo dirá. No obstante, en relación con el caso concreto de las personas de edad avanzada, es cierto que el hecho de que el protocolo de adopción de medidas de los bancos tenga un carácter voluntario crea bastante inseguridad e incertidumbre de si realmente se llevarán a cabo. Si ese temor se confirma, el Gobierno debería dotar de rango de obligación legal a las medidas o prever sanciones ante la inobservancia de dichas obligaciones o recomendaciones.